Bueno, hablando de justicia, hablando de sentencias, hablando de fallos, creo que de distintas corrientes políticas, a partir que el asesinato de Mariano Ferreira fue un crimen político, por lo menos para mí, se comenzó a tejer una sensación que abrazó, insisto, a varias corrientes políticas, desde sectores de izquierda hasta el propio gobierno nacional, que se iba a llegar a la instancia pretendida de todos, digo, de la mayoría, de prisión perpetua para Pedraza. Pedraza como autor intelectual del crimen político. Bueno, no resultó una prisión perpetua. Tampoco las sentencias para Pedraza y para Favale son las que esperaban los familiares y los militantes. Y quienes me acompañan en este segundo bloque de Quórum son militantes del Partido Obrero. Mariano estaba allí, militaba en el Partido Obrero, militaba en la juventud del Partido Obrero, militaba en la universidad. Saludo a Carlos, que se va. Y me parece que todos han quedado con una sensación de la justicia que no fue, y yo me quedo con la impunidad que se consagra. Bueno, gracias por estar aquí a los tres. El primero que quiera arrancar, ustedes son jóvenes, ¿sí? En ustedes pesa la responsabilidad de interpretar desde la lectura que tienen como jóvenes, reconociendo el valor que tienen, por lo menos de mi parte, ¿qué les dejó esa sentencia que, si bien es condenatoria, no condena? Bueno, primero, como hablas de los jóvenes, tenemos que mencionar cómo empezó esta jornada del fallo, que no comenzó ese mismo día, sino la noche anterior, con una gran vigilia de la juventud, del Partido Obrero, que después, el otro día a la mañana, se empezó a llenar de gente, un montón de agrupaciones de izquierda, junto al Partido Obrero, del Centro de Estudiantes, ¿no es cierto?, que hicieron este apoyo. Y en esa jornada primero se escuchó las declaraciones de Pedraza, las cuales vale aclarar que fueron muy repudiadas, y sobre todo por los ferroviarios, porque sufren en carne propia lo que es la tercerización. Y pasando las horas, que fue muy intenso lo que se vivió, se fueron dando muchos apoyos de centros de estudiantes, de agrupaciones, etcétera, en apoyo, ¿no es cierto?, a Justicia por Mariano. Y después se pasó a lo que fue el fallo. Con respecto al fallo, nosotros caracterizamos que fue un fallo contradictorio. Primero porque el juez Díaz aceptó que fue un plan criminal. Estas pruebas las presentaron nuestras querellas con argumentos irrefutables y un montón de pruebas que eso los llevaban a que eran los culpables. Discúlpame, inclusive sorprendió, para quienes estaban siguiendo ese momento que quedará en la historia, que el juez no leía. Es decir, él estaba relatando, lo cual lo tenía muy bien impregnado al discurso, sí. O por lo menos a la descripción de lo que él meritó como prueba, de que efectivamente existió un plan criminal, que existió una zona para que se pueda desatar ese plan criminal que termina con la vida de Mariano. Es decir, hasta ahí quienes mirábamos podíamos inferir que la prisión perpetua no era descabellado. Claro. Después la sentencia morigera ese discurso. No solo ahí, sino desde el primer momento que nosotros encaramos este juicio caracterizándolo un plan criminal, no era descabellado la perpetua, porque todas las pruebas apuntaban a eso. El juez lo ha aceptado, las pruebas de la querella eran irrefutables, pero fue una sentencia que al final no dictaminó perpetua, por eso es contradictoria. Y esto, bueno, es parte de para encubrir al Estado, no responsabilizar al Estado, ¿no es cierto?, de este asesinato, porque de lo contrario, de llevar perpetua a Pedraza y a todos los responsables y a la misma policía, el juicio se iba a alargar para los funcionarios más arriba de Pedraza. Entonces es algo que al gobierno y sus funcionarios no le conviene, porque tienen intereses muy grandes dentro de lo que es la unión ferroviaria y la tercerización laboral. Correcto, vamos a ir a la compañera que está aquí. Primero decir que, por lo menos en todo lo que es la sustanciación del juicio, quedó claro de las comunicaciones telefónicas del señor Pedraza con el señor Tomada. Es decir, que ahí tenía algo para merituar el tribunal, y esas comunicaciones telefónicas sirven para instalar una nueva denuncia. Es decir, hay una prueba
es que no existe la prueba. Preguntarte a vos, ¿qué deja como experiencia esto respecto a la justicia, a la organización, a la militancia y al aprovechamiento? Claramente, como vos decías al principio, es muy importante el hecho de las escuchas, que no solamente fueron estas, sino que fueron otras también, pero que justo en el último proceso, ¿no?, antes de la lectura de la sentencia, se dieron que aparecieron estas escuchas cuando fueron muy solicitadas, ¿no?, de parte de toda la derecha. Lo que deja como experiencia son varias cuestiones. En primer lugar, es algo de que por ahí los que militamos en organizaciones de izquierda es muy solicitado por el conjunto de la población la unidad de las organizaciones de izquierda. La causa del asesinato de Mariano ha logrado unificar la lucha de muchas organizaciones. Como vos decías en principio, Mariano era militante del Partido Obrero, de la juventud del Partido Obrero, pero la causa del asesinato de Mariano ha logrado unificar esto, ¿no?, el pedido de justicia, el poner en tela de juicio esta vinculación que hay entre la patota sindical, y decimos patota sindical y no decimos solamente sindicato, porque sabemos que hay un montón de sectores combativos al interior del sindicato de ferroviarios, pero esta es la patota que es cómplice de un montón de actos y que es amparado desde el gobierno, desde el Estado actual, ¿sí? Por eso nosotros hablamos e involucramos directamente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Seguridad, ¿sí? Lo que deja como experiencia es claramente que, como un montón de otras cuestiones, que solamente se logra justicia por medio de la lucha y la organización popular, ¿sí?, y de clase. Esto no termina acá, como dijo nuestro compañero Néstor Pitrola el día de la lectura de la sentencia. Nosotros no nos vamos con las manos vacías, porque es la primera vez que se ha puesto en el banquillo de los acusados a un asesino, a un cómplice. Sí sabemos que falta mucho más, sabemos que falta todavía la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los ministerios, de estas cuestiones. No nos vamos con la mano vacía y vamos por más. El 7 de junio se presentará la apelación y ahí seguiremos con esta lucha, ¿no? Y nosotros, por supuesto, aprovechamos, queremos agradecer a todas las organizaciones de izquierda, a las organizaciones populares y a las personas que tal vez no forman parte de organizaciones, pero que también acompañaron esta lucha y la acompañan. Se hizo una gran campaña. Yo quisiera agregar lo que decía Lautaro, que durante todos estos 2 años de pedido de justicia se hizo una gran campaña donde se presentaron fotos, las organizaciones, las instituciones, las escuelas, los hospitales, las salitas, las unidades sanitarias. Acá en Moreno hay muchas fotos de los equipos de salud pidiendo justicia por Mariano. Bueno, la película de Justicia por Mariano también, que fue estrenada tiempo antes de la lectura de la sentencia. O sea, es una gran campaña de pedido por justicia. Esta es la muerte de Mariano, pero es un crimen contra la clase obrera. Quiero decir, antes de darle la palabra a Juan, que en el momento en que Pedraza pide la palabra, ¿no?, antes de que el tribunal se tome un cuarto intermedio y después, por la tarde, entregue las consideraciones y las sentencias, en un momento Pedraza envía un mensaje no encriptado político, sino un mensaje político. Pedraza dijo: la bala que rozó el corazón de Néstor Kirchner es la bala que me rozó a mí. ¿Qué dijo Pedraza allí? Yo soy parte de esto. Y cualquier militante político, cualquier dirigente político y cualquier persona que tenga algún tipo de interés en conocer la política, sabe que el mensaje tuvo esa codificación, que fue muy evidente y muy claro. Por supuesto, Pedraza después le pidió perdón y disculpas a la familia de Mariano, pero reseñó allí, en esa inteligencia, quien se sabe poderoso e impune, su mensaje al tribunal, que después, como decía recién Lautaro, si uno se dejaba guiar por la interpretación que estaba entregando el juez, que por momentos parecía brillante, y el plan criminal era un plan criminal, entonces la perpetua tendría que haber sido perpetua, y no 18 años. Bueno, te escucho. ¿Qué significa, no lo contestó la compañera, le hice varias preguntas a la compañera, el aprovechamiento? Pues yo creo que si hay algo para entender de todos estos años es que nosotros no necesitamos mártires. La verdad que no necesitamos mártires, porque después se negocia con la vida de los mártires y es algo que se vuelve insoportable. Y creo que algunos sectores, inclusive del gobierno, sí utilizaron a Mariano Ferreira para decir: esto no es nuestro, cuando sí era de ellos, ¿no? El Cuervo Larroque ingresó.
y hubo movilización. Yo digo que no se movilizan, digo poner blanco sobre negro las cosas, porque no todo es lo mismo. Sí, mira, con respecto a lo que decías antes, eso de que la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor, no solo lo dijo Pedraza, sino que también lo dijo Máximo, Claro. momentos después de la muerte del padre. Era... Derecho al micrófono, porque si no, no va a salir. Perdón. No, sí, con el tema del aprovechamiento, esto es algo importantísimo para nosotros. Como vos recordarás, desde que matan a Mariano Ferreira hasta el juicio, poco tiempo antes, el gobierno nacional directamente guardaba silencio con lo que era el asesinato de Mariano, y las pocas veces que utilizó la palabra fue para atacar al partido en la cual militaba Mariano Ferreira, que era el Partido Obrero, sí, donde fue el gobierno nacional quien había dicho justamente lo que decías vos, que el Partido Obrero necesitaba mártires. Esa tesis, si se quiere, salió desde el gobierno nacional. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros consideramos es que el repudio popular y la movilización popular que salió a pedir, a exigir justicia por Mariano Ferreira fue tan grande que el gobierno nacional se vio desbordado y a último momento quiso utilizar la figura de nuestro compañero en beneficio propio y de forma electoral. O sea, armaron un gran acto, intentaron armar un gran acto. Ese acto sería después de que se leyera el fallo. Sí, sí. Intentaron armar un gran acto, bueno, que después no se hizo. Pero lo que quiero dejar en claro es que desde un principio el gobierno nacional siempre ha atacado a la organización de Mariano, siempre nos ha tirado esto de que nosotros queríamos un mártir, pero como la movilización popular los desbordó y como tenían que salir a decir algo, lo quisieron utilizar como un acto más del gobierno nacional, cuando todos sabemos que fue el gobierno nacional quien puso palos en la rueda todo el tiempo durante el juicio y antes de este juicio. Bueno, yo quiero decir algo. Cuando nos enteramos todos que habían asesinado al compañero Mariano Ferreira, fuimos rápidamente a Callao y Corrientes. Fue la primera convocatoria y allí, bueno, lo vi a Juan, seguramente me habrá cruzado con vos o con vos, pero eran muchos jóvenes y había rabia. Primero porque en la cobertura periodística que se hace, se señalaba esto de los mártires, cuando yo digo mártires, que nosotros no necesitamos mártires, ni ellos ni nosotros. Pero el macartismo del gobierno se expresó esa misma tarde y al día siguiente en página 12, y después lo rubricó Berbisky, caracterizando así al Partido Obrero. Y esa es una justificación que un sinvergüenza como Berbisky y otros esbirros de este poder montaron sobre la muerte de Mariano, como que Mariano quería morir. Y eso es inadmisible, y son unos canallas. Lo expresé en aquel momento, lo recuerdo hoy. Y después yo tengo que decir que el hermano de Mariano es un joven que tiene cercanía y milita con alguna estructura del kirchnerismo, y yo soy muy respetuoso de eso. Lo que cuestiono es la utilización, no por parte del hermano de Mariano, porque es un familiar directo, sino de aquellos que hicieron una lectura equivocada respecto al fallo y se olvidaron que allí estaba un hombre de su poder como es Pedraza. Que eso explica los 18 años y no la prisión perpetua. Un minuto final para ustedes, a cada uno de ustedes. Sí, sí, dale. Esto que vos decías, ¿no?, de la utilización de Mariano, ¿no?, un muerto, lo hicieron los periodistas. En todo el proceso judicial, los mismos defensores de Pedraza, en la interrogatoria a nuestros testigos, a los compañeros de Mariano, a los ferroviarios, de la agrupación Causa Ferroviaria, le hacían querer decir que nosotros sabíamos lo que iba a suceder ese día en las vías, e incluso así igual fuimos. O sea que nosotros éramos responsables de esto que había sucedido. Y a nosotros nos hace acordar mucho al asesinato de Maxi y Darío, claro. Nos hace acordar mucho al asesinato de Puente Alba. Entonces la verdad no va por esa línea, va por la línea de la lucha y por el pedido de justicia. Nosotros tenemos que esquivar todos esos obstáculos que son manipulaciones de clase.
No tengo dudas. Bueno, Juan, un minuto para vos. Yo lo que quería aportar más que nada es el tema de la policía, el caso anterior que estabas presentando vos. Yo recuerdo a Aníbal Fernández, después del asesinato de Mariano Ferreira, decir que la policía había actuado de una forma intachable, que había hecho muy bien su trabajo. Y recordemos que en este caso la policía, y eso el fallo lo ha ratificado, la policía liberó la zona, la policía escondió pruebas, la policía permitió que esta patota asesina pudiera salir del lugar, y fue esta policía un cómplice necesario, fue un partícipe necesario para llevar adelante este asesinato político. En ese sentido yo quería aportar esto de que la policía como institución ha actuado de ese modo y que tuvo un aval político. Aníbal Fernández, vuelvo a repetir, salió a decir que la policía había hecho muy bien su trabajo, y bueno, ahí se explica esto de la impunidad, ¿no? Si el mismo Aníbal Fernández te defiende. Por eso es un crimen de Estado. Bueno, Lautaro, un minuto para vos. Sí, bueno, lo que quería aclarar con esto de que fue una victoria política, porque la lucha es histórica de la clase trabajadora. Y es muy importante entender que la movilización popular fue la que llevó a cárcel a Pedraza, porque si vemos los hechos históricos, a Maxi y a Darío Duhalde no está encarcelado. En el caso de Fuente Alba, Sovich tampoco. En el caso de Pedraza sí, porque hubo una gran movilización popular y una gran conciencia de la clase trabajadora que entendió que tiene que salir a luchar para vengar a estos compañeros, ¿no es cierto?, con justicia. Además, quería hacer una invitación. Este martes 14 va a venir Néstor Pitrola Moreno, fue un invitado que hace poquito vino acá, que va a estar en la Unión Francesa de Moreno a las 5:30. Así que están todo el mundo invitado, la clase trabajadora, los estudiantes y todos los morenenses que quieran acercarse para hablar sobre bueno, la crisis política que hay hoy y qué alternativa de izquierda damos, ¿no es cierto? Tomada, discúlpame. Ah, ¿lo tenemos ahí el audio? Ah, sí, ahí me decía Cintia, sí, hay un audio que es sumamente descriptivo de Tomada y Pedraza, son grandes amigos. Y por ahí a Tomada, un día se le ocurre ir a visitarlo a la cárcel, que sería digno por parte de Tomada hacer eso, pues son amigos, y los amigos no se abandonan nunca. Bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Es el martes que está Pitrola en la Unión Francesa o Sociedad Francesa. Bueno, Unión Francesa. Unión Francesa Moreno. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿dónde estoy, Federico? ¿Acá? Allá. Solamente para decir que yo no me voy a acostumbrar de los fallos salomónicos de la justicia. Y no es una cuestión de rebeldía, sino es básicamente una interpretación de los momentos políticos históricos. Hay una serie de fallos, en el caso de Tomada, mirá lo que es el fallo de mi parte, en el caso de Pedraza, que no llega a Tomada, no llega al gobierno, no puede llegar al gobierno. Y tampoco llegó al gobierno el fallo de Maxi y Darío, decía el gobierno de Duhalde. Por cierto, Sovich está en Neuquén. No se llega al punto medular porque son crímenes de Estado. Y el Estado no ha de suicidarse. El Estado puede tener distintos elementos que sirvan como catalizadores de un reclamo social y popular. Serían fusibles que saltan. Bueno, saltó el fusible de Pedraza, saltó en su momento la teoría del loco que disparó en el caso de Darío y Maxi, también en el caso de Fuente Alba. Poblete anda por ahí suelto. Porque de eso se trata la construcción hegemónica de la justicia y del Estado. Hacernos pensar y creer que hay alguien que es un cabo suelto, que no es la institución. Señores, para mí ha sido el Estado, y de eso no tengo dudas. Hasta el próximo jueves, gracias por estar ahí.